capítulo es el capítulo 2. Para el día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 29 al 35. Hechos capítulo 2 y el versículo del 29 al 35. ¿Lo tienen? ¿Estamos? Tema para esta tarde, hermanos, lleva por nombre La evidencia está ahí. Así se llama. La evidencia está ahí. El propósito que persigo, hermanos, con este tema es enseñar a la congregación que Cristo es el Mesías, que el pueblo esperaba, que las evidencias siempre lo mostraron. Hechos 2, 29 en adelante y leo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Perdón. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque este domingo comenzamos el año, Señor, de una manera, Señor, preciosa, reunidos para alabar y glorificar el santo nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque así como estuviste el año pasado con nosotros, Dios, estoy seguro que durante este año, Señor, serás tú quien respalde cada una de las obras que se hagan en este lugar. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no hay otra forma de poder expresarnos hacia ti, Señor, más que con gratitud por todo lo que haces y por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y usa esta palabra para edificar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ocupe su lugar, por favor. Muy bien, hermanos. La evidencia está ahí, se llama el tema. Yo creo, hermanos, que de una u otra forma, a todos los que estamos en este lugar, nos gusta, o a todos de alguna u otra forma nos atrae o nos llama la atención jugar al detective. Usted podrá decir, no, hermano, pues yo nunca he jugado al detective. Ahorita se va a dar cuenta que sí. No hay nada más emocionante, hermanos, que ir descubriendo pistas. No hay nada más emocionante, hermanos, que ir resolviendo los misterios. El ir, hermanos, poco a poco reduciendo las posibilidades. Y por ponerle un ejemplo, al ver una película, descubrir al villano. ¿Sí o no? Al ver una película, hermanos, encontrar al asesino. Estás viendo la película y tú le dices a tu esposa o a tu esposo o a quien esté viéndola contigo, ese va a ser el malo. Ese va a ser el asesino. Y te dice, ¿pero por qué? La evidencia ahí está. La evidencia ahí está. Entonces, hermanos, nos gusta hacerlo, nos gusta ir descubriendo, nos gusta ir viendo, hermanos. Y por poner otro ejemplo, en casa, hacer el detective para ver quién se comió el último pedazo de pizza. ¿Sí o no? ¿Tú fuiste? No, yo no fui. ¿Cómo no? Ahí está la evidencia. Ahí están tus huellas. Huele esa pizza. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es algo fascinante. Es algo que se goza y se disfruta. Es algo, hermanos, que nos gusta hacer
porque hasta cierto punto nos hace sentir importantes y hasta cierto punto nos hace sentirnos conocedores, pero sobre todo cuando vas por el camino correcto, cuando vas sobre el camino que te lleva, mi amado, a reforzar tu investigación, que te lleva a comprobar tu teoría o idea, porque tú vas observando que la evidencia ahí está. Qué hermoso, hermanos, es aprender la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es aprender la palabra de Dios. Adentrarnos a la palabra. Ir viendo, hermanos, tal vez cosas que nunca imaginaste. Información, hermano, que no consideraste. Temas que no pensaste que encontrarías en la palabra de Dios. Yo hoy quiero dejarles algo bien claro, hermanos. Con este tema, lo que yo hoy pretendo es que seamos reforzados, pero también, hermanos, si me permiten la expresión, que seamos convencidos. ¿De qué, hermano Eri? De que vamos por el camino correcto. Permítame pues empezar este pasaje, hermanos, pero en este tema, con este pasaje, porque estoy seguro que nos va a servir como base para nuestro tema. Este pasaje en sí va a reforzar nuestro punto mostrando que la evidencia está ahí. Vamos pues a la palabra, hermanos. Y yo les pido, disfrutemos mientras aprendemos. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. ¿Qué dice? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Muy bien, gracias, Iván. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, no andaremos. Yo te pido que subrayes este pasaje, hermano. Yo te pido que este pasaje quede bien, bien grabado en tu mente, sobre todo ahora que estamos comenzando el año, ahora que estamos en año nuevo, ahora que estamos iniciando, hermanos, un año nuevo, ahora que viene por delante un año que estoy seguro, hermanos, traerá para ti, traerá para tu vida retos, traerá para tu vida propósitos, traerá para tu vida planes, pero sabes una cosa, también estoy seguro, habrá problemas. Habrá, hermano, cosas nuevas para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué es importante este pasaje, hermano Eri? Primero, permite que te dé un poquito de contexto bíblico para reforzar el contexto histórico. Aquí en Jeremías, hermanos, Dios emite un juicio. De hecho, el capítulo 6, al menos en la Biblia Reina Valera, en la parte de arriba, dice, el juicio contra Jerusalén y Judá. Entonces, el Señor emite un juicio, hermanos, sobre Jerusalén y sobre Judá. Esta es una profecía a Jeremías. El Señor, hermanos, va a hablar contra las tribus del sur. Si usted estudia un poquito el contexto bíblico, insisto, se dará cuenta que el norte ya había sido derrotado, ¿sí? El norte ya había sufrido la derrota, hermanos. El norte ya había caído, si me permite la palabra. Pero el Señor está advirtiendo ahora a Jeremías que estos dos, tanto Jerusalén como Judá, recibirían lo mismo. Aquí es donde entra lo importante. La evidencia ahí está. El Señor dice, se han equivocado. Ustedes, tanto en Jerusalén como en Judá, han hecho abominación. Y eso les dice, esas son palabras que usa el Señor mismo. Han hecho abominación y eso no les ha dado vergüenza. Pero dice, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Son palabras duras, hermanos.
¿sí? Estos pueblos, Jerusalén y Judá, habían caminado, ¿sí? Habían, hermanos, hecho y deshecho. Habían recorrido ya un camino, tal vez bastante. Habían, hermanos, continuamente tomado decisiones, pero esas decisiones continuamente estaban erradas, continuamente se equivocaban, continuamente hacían las cosas que no le agrada a Dios. Y ahora el Señor les dice algo que yo hoy quiero que se quede mucho en tu mente en este día. Y pónganme, por favor, mucha atención. El Señor dice, paren, paren sus caminos, deténganse. Hermanos, estamos iniciando el año, estamos en año nuevo. Tal vez tú necesitas eso el día de hoy. Tal vez tú necesitas eso en este momento. Tal vez tú estás pensando, este año me voy a ir por acá, este año voy a hacer esto, este año voy a ir avanzando con aquello, este año tengo pensado esto, este año quiero hacer esto otro. Y el Señor en este momento te dice, para, piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien lo que has hecho, piensa bien por dónde vas, para. El Señor, hermanos, hacia estos dos pueblos, Jerusalén y Judá, está diciéndoles, paren, no sigan. El Señor no quiere que avancen. El Señor quiere que valoren las decisiones que tienen enfrente. Hermanos, para nuestra vida es lo mismo. Nosotros en determinado momento debemos pausarnos, calmarnos, pensar, orar y pedir al Señor guianza. Porque muchas veces, hermanos, como decimos coloquialmente, salimos como el borras. Es que estoy seguro que esto el Señor es lo que quiere. Es que estoy seguro que esto el Señor es lo que le agrada. Es que estoy seguro que esto el Señor es lo que busca para mi vida. Para. Pero no solo pares. Pregunta. El Señor está diciendo aquí, pare y mire y pregunte. Pregunte por las sendas antiguas. Pregunte cómo se hacía antes. Pregunte cómo se ha hecho durante toda la vida. Pregunte cómo se ha hecho y cómo el Señor ha llevado, en este caso, la iglesia desde los inicios hasta hoy. Pare, paren, pregunten. La evidencia está ahí, hermanos. Estos pueblos hasta aquí iban mal. Sus decisiones, hermanos, los condenaban. Estos dos pueblos se habían desviado del camino real. El Señor dice, investiguen, pregunten. Y usted puede decir en este momento, ¿cómo le hago, hermano Eli? Escuchen, por favor. Tú y yo debemos aprender esto, mi amado. Y yo te aconsejo que hagas esto en este año nuevo. Hazlo con tu vida. Pregunta, pregunta. ¿Qué hago? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede aconsejar? ¿Quién me dará un buen consejo? Hermanos, si ustedes se fijan y volviendo al ejemplo del detective, el detective llega a la escena del crimen y muchas veces lo primero que hace es preguntar, ¿sí o no? ¿A qué hora sucedió? ¿Dónde estaba la persona? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, en la vida espiritual, tú y yo debemos hacer lo mismo. Y de verdad, yo les aconsejo, pregunten, jóvenes sobre todo, pregunten, ¿a quién, hermano Eri? Pregúntale a aquel que ya recorrió el camino. Amados, aprovechemos a nuestros viejos. Aprovechen ustedes a las personas viejas, dice la Biblia, que hay que valorar las canas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que ya recorrieron el camino. Valora sus canas, valora sus años. ¿Por qué? Porque ya pasaron por esa senda, ya la recorrieron, hermanos.
Miren, hay un, hay una frase, no sé si es frase o es dicho, pero dice lo siguiente: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Eso es verdad. Eso es una gran verdad, hermanos. Aquí el Señor está advirtiendo al pueblo de Judá y de Jerusalén. Aquí Él está lanzando una advertencia y le está diciendo, pregunten, hagan. El Señor está dándoles un consejo. El Señor está diciendo lo que quiere que hagan. Pero ellos, hermanos, en Jeremías, el pueblo da una respuesta. ¿Están de acuerdo? La evidencia está ahí. No andaremos. No andaremos. No queremos. No aceptamos. No nos interesa. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste es cuando alguien recibe un consejo, sobre todo bíblico, un consejo de algo que el Señor ordena, un consejo de algo que el Señor quiere para la vida de la persona y la persona simplemente dice, no quiero, no andaremos. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? ¿Qué tiene que ver Jeremías con Hechos? Vamos a unirlo, hermanos, porque ahora Pedro vuelve a la carga. Pedro tiene un objetivo muy claro, hermanos. Pedro quiere, con su predicación, con sus palabras, mostrar a Cristo como Mesías. Pero ahora Pedro va a decir, la evidencia está ahí. Aprendamos. Hechos 2:29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Muy bien, gracias, Maricruz. Versión Reina Valera dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, no, perdóname, no, sí, no, perdón, me equivoqué. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Me adelanté un poco, ¿sí? ¿Por qué? Versículo 22 dice varones israelitas. ¿Por qué en el 22 dice varones israelitas y ahora en el 29 dice varones hermanos? Pedro muestra un cambio, hermanos, grande en este versículo. En el 22 dice varones israelitas. ¿Por qué el cambio? Pedro ahora está lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ahí está la evidencia. Al principio, Pedro dice varones israelitas porque quiere apelar, hermanos, a una identidad nacional. Pedro, en el versículo 22, establece un terreno común basado en la herencia compartida del pueblo. Varones israelitas está diciéndole a los herederos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Pedro lo hace, hermanos, para asegurar algo que ellos debieran conocer. ¿Sí? Ellos debieran reconocer al Mesías. Pero ahora cambia sus palabras, hermanos. Ahora Pedro hace una invitación y ahí está la evidencia. Varones, hermanos. Pedro aquí, hermanos, ahora va a apelar a una convicción de pecado. ¿Por qué? Porque ya pasó Pedro con su confesión algo muy difícil. Si usted se pone a pensar y si usted desarrolla rapidísimo, perdón, Pedro les llamó asesinos. ¿Están de acuerdo? Pedro ya les dijo que ustedes lo crucificaron, que ustedes lo colgaron. Pedro, hermano, puso las evidencias sobre la mesa. Pedro les llamó asesinos y no lo apedrearon. Entonces, hermanos, Pedro cambia ahora su tono de voz. Pedro está siguiendo el camino, hermanos. ¿Por qué ahora cambia el tono de voz? Porque las personas están recibiendo el mensaje. Pedro ha observado, tal vez, hermanos,
que hay una nueva comunidad de fe que se está formando en este lugar. Las evidencias ahí están. Pedro en el versículo 22 confronta al pueblo por su rechazo. Pero ahora en el versículo 29, Pedro busca una reconciliación. Ojo aquí. Él busca formar una nueva familia, pero basados sobre la misma persona que ellos respetaban. ¿Sí? Pedro, hermanos, ahora va a decir que a quien ellos respetaban mucho, a quien ellos tenían, hermanos, una confianza grande como un gran líder, como alguien muy importante para la nación, murió. Porque David murió. La evidencia está ahí. ¿Dónde? En la palabra. Primer libro de Reyes 2:10. ¿Qué dice, hermanos? Muy bien, David murió, ¿verdad? ¿Otra versión, hermanos? Muy bien, y durmió David y fue sepultado. Una tercera versión. David murió, ¿verdad, hermanos? La evidencia está ahí. Es más, hermanos, si me permite el comentario, la evidencia está al día de hoy. Por eso les puse esa imagen, hermanos. Porque yo le puse en el internet tumba de David y me mandó a ese lugar. Me mandó varias fotos distintas de ese lugar. Hay un lugar, hermanos, al día de hoy, en el monte de Sión, en Jerusalén, donde la tradición, obviamente ya pasaron muchos años, donde la tradición dice que están los restos de David. Es decir, la evidencia está ahí. ¿Sí? Pedro lo dice en Hechos a los israelitas. Pedro está diciendo, hermanos, algo evidente y comprobable. David fue un gran rey, le dice Pedro. Sí, ciertamente. David fue un hombre, la Biblia lo señala, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, también. Pero Pedro dice que murió. ¿Por qué es importante? Porque Pedro quiere aclarar que David era como cualquier otro hombre. ¿Sí? Que era igual que cualquiera de nosotros. Pedro lo dice, hermanos, para aclarar que el cuerpo de David sí sufrió corrupción. El cuerpo de David sí se descompuso. Pedro quiere dejar en claro, hermanos, que David se refirió al Mesías, que en Jesús se cumple esa profecía. ¿Por qué? Porque Jesús sí resucitó. Pedro, hermanos, está llevando poco a poco a la gente. Pero Pedro no deja de lado al momento la importancia y el lugar que ocupaba David para el pueblo de Israel. La evidencia ahí está. ¿Dónde, hermano Eri? En la palabra de Dios. Y Pedro está trayendo, hermanos, a la mente de todos sus oyentes la palabra. Pedro no está exponiendo, hermanos, lo que él creía o lo que él pensaba. Pedro se está apoyando en las escrituras. De paso, mis amados, permítanme un comentario aquí, por favor, porque hoy tiene que pasar lo mismo. Lo dice cada que alguien dirige aquí, normalmente dicen, por favor, que de este lugar no salga palabra de hombre, que de este lugar no salga idea de hombre, que de este lugar se predique la palabra del Señor. Hermanos, si por determinada causa usted va a otra congregación, si por determinada causa usted de pronto ya no está aquí y usted va a otro lugar, yo le quiero dar un consejo. Donde quiera que usted vaya, a donde quiera que usted esté, un predicador debe apoyarse siempre, siempre en lo que dicen las escrituras. Siempre, hermanos,
un predicador debe tener y traer un apoyo bíblico. Si a donde usted vaya, hermano, no es así, si a donde usted de pronto esté asistiendo, no es así, si a usted le predican desde un lugar como el que estoy yo, sin utilizar la palabra, corra de ese lugar, huya de ese lugar. ¿Por qué? Porque usted estaría nada más en una secta. ¿Sí? Permítame volver al tema. Pedro afirma que el mismo David reconoció que el Mesías sería más grande que él, que un día se cumpliría esa palabra. La evidencia está ahí, hermanos. ¿Sí? Lo veíamos la semana pasada. David en los Salmos, ojo, esto es bien importante. David en los Salmos está hablando de él, está hablando de David, ¿sí? De situaciones que él estaba pasando, ¿sí? De situaciones que habían sucedido o cosas que él esperaba que sucedieran en él. Sobre todo, porque ese tipo de salmos, David los escribe cuando es perseguido, cuando lo querían matar, ¿sí? Es bien importante que usted capte eso. También, hermanos, David lo que hace es dejar abierto para que sean escritos, hermanos, que señalen al Mesías. Alguien que Dios le prometió que sería de su linaje. David hace para él, escribe para él, pero a la vez hace una profecía. Y es lo que Pedro ahora dice, Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Muy bien. Siendo profeta, la evidencia está ahí, hermanos. Siendo profeta, David habló de la resurrección de Cristo. Cristo cumplía perfectamente sus palabras. David se refiere a Cristo, hermanos. Pero David sabía que su descendencia, perdón, que el Mesías sería descendiente de él. Dios le había prometido a David en 2 de Samuel, capítulo 7, no lo busque, si quiere investigarlo después, que de su descendencia levantaría y afianzaría a uno del cual su reino sería eterno. Ese es Cristo. Ese es el Mesías. El reino ya no terminaría. Si usted recuerda, hermanos, antes, en una de sus fallas, en uno de sus pecados que David cometió, el Señor, por medio de un profeta, le dijo que terminaría su reinado. ¿Sí? Que lo que había hecho estaba mal. Entonces, el mismo Señor le dice en 2 de Samuel que levantaría de su descendencia y afianzaría su reino. La evidencia está ahí. Algo que todos los judíos, hermanos, debieran recordar. Pero algo, hermanos, que ahora el Espíritu Santo trae a Pedro en su discurso. El mismo Espíritu Santo que inspiró y guió a David. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque la escritura, toda la escritura, es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Pedro va más allá, hermanos. Ahí está la evidencia. Pero es una evidencia que tiene que cumplirse. Y por eso Pedro dice y agrega, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. Esto es bien importante, hermanos, ¿eh? Con juramento Dios le había jurado. Es algo solemne, ¿sí? Es algo que solo Dios y sus pactos irrevocables pueden cumplir. Esto es lo más precioso. Cuando Dios, hermanos, hacía un pacto con alguien, dice la Escritura, que Dios jura por sí mismo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que Él. ¿Estás de acuerdo? Cuando éramos chiquitillos, hermanos, estoy seguro, te vas a recordar, tú decías, y hacíamos una crucecita así, ¿verdad? Te lo juro por Dios, ¿sí o no? Te lo juro por Dios. Y tu mamá te decía, oh, entonces es verdad. Sean honestos. Muchas veces no era verdad. Pero como no hay nombre más grande que Dios, y tú lo aceptas, y tú lo reconoces, y tú lo sabes, es fácil. ¿Por qué? Porque tomas el nombre de Dios, hermano. Pero tú ya lo juraste por Dios, y la otra persona lo cree. Bueno, en este caso, el Señor jura por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Él. ¿Qué significa eso, hermano Ari? Que es una doble garantía de la promesa del Señor. Sirve, hermanos, para dar plena seguridad de que su propósito es inmutable y se cumplirá sin falta. Eso es lo que Pedro está diciendo, hermanos. Platicaba con mi esposa esta semana durante este tema que estaba escribiendo y ella me decía lo siguiente. Dice Marvick, Pedro debe traer a la mente del pueblo el recuerdo desde Abraham, donde se hizo un juramento con sangre. Esto ya se los había enseñado yo a ustedes en determinado momento, ¿se acuerdan? En aquellos entonces eran los juramentos con sangre. Los contrayentes del juramento mataban un animal, derramaban su sangre y pasaban por la sangre, ¿se acuerdan? El que incumplía el pacto, ¿qué pasaba, hermanos? Se derramaba su sangre. Es decir, mortis. Pero cuando el Señor hace el pacto con Abraham, Abraham no pasa por la sangre. Solo el Señor. Aquí solo Dios lo hizo. No fue necesario que Abraham lo hiciera. Hermanos, Pedro está insistiendo en algo. Pedro está buscando que el pueblo vea. ¿Qué? Que la evidencia está ahí. Que Cristo cumple con los requisitos. En Cristo se está cumpliendo y se cumplió que el Mesías vendría al mundo. Que el Mesías estuvo entre ellos, que lo mataron. Sí, pero que Dios había prometido que lo levantaría, tal como sucedió. Hechos 2:30 lo dice. Y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría, ¿sí? Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Eso tiene mucho significado también, hermanos. Porque Cristo no fue levantado y ya, ¿eh? No, no, no. Cristo tenía que ser levantado por un propósito, por un objetivo. Ahorita que iniciamos el tema, y esto es lo que yo les he dicho muchas veces, eso es lo que me encanta, hermanos. Porque ahorita que inició Marvick el tema, el servicio, habló, hermanos, de Hebreos. Y el último texto que aprendimos o que leímos fue que se sentaría en su trono. Cristo, hermanos, el Señor lo levanta. El Señor no lo deja donde está, pero ahora lo pone en su trono. ¿Para qué, hermano Eri? Ahora Cristo está en su trono. Ahora Cristo está a la diestra del Padre. Ahora Cristo, hermanos, está ejerciendo autoridad sobre todo y sobre todos. Sobre todo y sobre todos. ¿Por qué? Porque la obra de redención, hermanos, ya fue terminada. Pero para que fuera terminada, hermanos, solo podía ser con su resurrección. Hechos 2:31.
Muy bien. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está la evidencia, hermanos. Ahí está la evidencia. En una tumba vacía. En una tumba, hermanos, que la gente debía reconocer. Si usted recuerda, Cristo resucita y los últimos que confiaron en eso fueron los discípulos. Pero los primeros que lo recordaron, ¿quiénes fueron, hermanos? Los fariseos. ¿Recuerdan eso? Tanto, hermanos, recordaban tanto las palabras de Cristo, aunque no las aplicaban, ¿eh? Pero las recordaban, que le dijeron a la autoridad, ¿sabes qué? Son soldados, porque cuando andaba ahí vivo, dijo que iba a resucitar. Son soldados, porque lo más seguro es que los discípulos se roben el cuerpo para decir que resucitó. La evidencia ahí está, hermanos. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Que las autoridades hicieron lo que los fariseos pidieron y pusieron soldados. Nada puede limitar al Señor, hermanos. Nada puede limitar a Cristo. La evidencia es. Y eso era parte del plan, que los otros vieran que la tumba estaba vacía. Hermanos, es bien importante que tú y yo comprendamos esto. Es bien importante que tú y yo sepamos esto. Cristo fue levantado para sentarse en su trono. La evidencia ahí está. Viéndolo antes, dice el versículo 31, habló de la resurrección de Cristo. Insisto, ahí está la evidencia. Vamos por buen camino, hermanos. Debe estar seguro usted que va por buen camino, porque servimos a Cristo. Ahora tú y yo servimos al que derrotó a la muerte. Ahora tú y yo servimos, mi amado, al que vive y reina para siempre. Servimos a aquel a cuya carne no vio corrupción. ¿Sí? ¿Qué es eso, hermano Eri? Se refiere al proceso natural de descomposición. Aunque Jesús murió físicamente, su cuerpo no llegó a descomponerse. ¿Por qué? Porque resucitó el tercer día. La evidencia está, hermanos. ¿Qué es lo que hace falta? Creerlo. Insisto mucho en esto y me fascina cómo el Señor orquesta las cosas, porque Marvick abrió al inicio del servicio y habló de fe. Y viene un listado en Hebreos increíble de hombres de la fe. Y su fe fue contada por justicia, y su fe, y su fe, y su fe. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Fe. Muchas veces nos falta fe. Muchas veces nos falta confiar en qué, en lo que nosotros mismos decimos. La evidencia ahí está. Las pruebas ahí están. Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Somos del Señor. La evidencia ahí está. ¿Qué nos falta? Creerlo. Tener fe en aquel que se levantó de los muertos. En aquel que ahora está a la diestra del Padre. En aquel que aboga por ti y por mí. Hermanos, no vio corrupción. La tumba está vacía. Una prueba de su victoria sobre la muerte. Una prueba, hermanos, que demostraba que Jesús era el enviado de Dios. Pedro está insistiendo en el cumplimiento de la palabra, en que el enviado de Dios fue crucificado, pero eso no lo limitó. Fue crucificado, pero eso no lo dejó en una tumba. Pedro, hermanos, quiere dejar en claro que Cristo fue el Mesías prometido.
cosas cuya evidencia ahí está, pero pruebas cuya evidencia ellos debieron de saber. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, lo hemos aprendido antes, actuaba las escrituras. Cristo cumplía las escrituras. ¿Y cuáles escrituras? Las del Antiguo Testamento. Cuando llegue el Mesías, decía una profecía, el cojo saltará, los ciegos verán. ¿Qué hacía Cristo, hermanos, en determinado momento cuando sana a las personas y van los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, vayan y pregúntenle si es? ¿Qué le manda a decir Cristo a Juan el Bautista? Le muestra la palabra. Los cojos, los ciegos ven. Es decir, estoy haciendo lo que la palabra decía de mí. No preguntes si soy o no soy, porque la evidencia ahí está, hermanos. Esto es para ti, para mí también. Esto debe entrar en ti y en mí también. Esto es el Mesías prometido. Aquel que cuando llegaría, levantaría cojos, sanaría ciegos, cumpliendo la palabra. Del lado bonito. Pero ¿qué me dices, hermano? De por ponerte un ejemplo, el Salmo 22, versículo 1 y 2. Salmos 22, 1 y 2. Fuerte alguien que no haya leído, por favor. Bríncate al 6, por favor, o del 6 al 8. Uh-huh. Gracias. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y nos brincamos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, perdón, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Oh, hermanos, Cristo al estar en la cruz está diciéndoles, yo soy aquel, yo soy del que la palabra se habló, ese soy yo. Aquí viene importante, hermanos, en el versículo 6, si gusta apuntarlo en su Biblia. Gusano. Era un insecto, hermanos, tolá. Era un insecto que al ser aplastado, hermanos, soltaba una tinta roja que se usaba para pintar los vestidos. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? La evidencia ahí está. Cristo es lo que está queriendo mostrar. Que a través de su sangre preciosa, hermanos, debieron quedar impregnados nuestros corazones de Él. La evidencia ahí está. Cristo es el Mesías prometido. Cristo en la cruz, hermanos, menciona este pasaje. Y tú y yo podemos decir, hermano, pero ¿cómo no lo pudieron ver si ellos sabían las escrituras? Hermano, pero ¿cómo no pudieron entender si ellos sabían las escrituras? Créanmelo, hermano. Es algo que yo me pregunto cada semana. Es algo que yo le pregunto a mi Señor cada semana, Señor, pero ¿cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no quieren? ¿Cómo es que no aceptan? ¿Cómo es que no reconocen, hermanos? Pasaba antes y pasa hoy. Pero fíjese lo que continúa diciendo Pedro. Esos 2:32. Alguien que me ayude.
Ahí le va. Estos son de los textos que me gustan, porque quiero que aprendas, porque quiero que presentes apología del Evangelio cuando se pueda. ¿Qué es eso? Que defiendas, que sepas. ¿Por qué? ¿Quién resucitó a Cristo, hermanos? Aquí lo acaba de leer nuestra hermana. Dígalo fuerte. ¿Qué hacemos con Romanos 8:11? Búsquenlo. ¿Qué dice? Según Hechos 2:32, ¿quién resucitó a Dios? A Cristo. Según Hechos 2:32, fue Dios. Según Romanos 8:11, ¿quién? ¿Y qué hacemos con Juan 10:18? Juan, sí. ¿Quién? Jesús. Hechos 2:32, Dios lo resucitó. Romanos 8:11, el Espíritu Santo lo resucitó. Juan 10:18, Él mismo puede. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le creo? ¿Quién tiene la verdad? La evidencia está ahí. ¿Qué nos muestra la palabra, hermanos? La Biblia se defiende sola. ¿Qué demuestra entonces la Escritura? La Trinidad, hermanos. La Trinidad. Esto es para si de pronto llega a tu vida un unitario que te quiere decir que somos politeístas porque creemos en tres. Ahí está. Ahí está la evidencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando, hermanos. Obrando. Pero sigamos adelante. Hechos 2:32, segunda parte. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, hermanos. Pedro está siendo bien claro en esta parte, ¿eh? Ahora recuerda al oyente de su predicación otra cosa, ¿sí? Ahora está diciéndole al creyente, al oyente, perdón, que la resurrección no fue un evento oculto. La evidencia ahí está, ¿sí? Hubo muchos testigos, hubo muchos testigos. Muchos de ellos convivieron con él. No fue algo oculto, no fue algo que vieran solo unas personas, hubo muchos. Es lo que dice Pedro. Esto trajo muchos resultados, hermanos. La gente fue testigo ocular, nadie les platicó, ¿eh? ¿Sí? Fue una vivencia, hermanos, de forma directa. ¿Están de acuerdo? Nosotros creemos en el Señor, hermanos, por la palabra. No lo hemos visto, pero creemos por la palabra. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice, confiando de personas que lo vivieron, que estuvieron, ¿sí? De hecho, por esto nosotros, hermanos, predicamos un evangelio apostólico, porque son las vivencias de los apóstoles. ¿Están de acuerdo en ello? Nosotros no lo vimos. Ellos, los que lo vieron y respondieron de una manera positiva al sacrificio de Cristo, fueron fortalecidos. El Señor fortaleció su fe. Eso les dio valor y fuerza a los discípulos, hermanos, para predicar su palabra. El ver a Cristo resucitado, a ellos los fortaleció para predicar. ¿Pero qué predicaban, hermanos? Lo que Pedro nos está enseñando, ¿eh? La vida, la muerte y la resurrección. ¿Sí?
hermano Eri. ¿Y nosotros que no lo vimos? ¿Cómo podemos confiar en Él? La evidencia ahí está. Y el Señor no la dejó. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Alguien que no haya leído, por favor, hágame el favor. Lucas 11:28. Gracias, hermano Dago. Regáleme otra versión. Gracias, Victoria. Leo versión Reina Valera. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, ya nos lo enseñó Iván, hermanos. Macarios, doblemente bendecidos, dichosos, felices, receptor de los beneficios de Dios. Es lo que somos tú y yo. Somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos. ¿Por qué, hermano Eric? Porque hoy tenemos su palabra. Porque hoy podemos estudiar su palabra, pero ¿sabe una cosa? Ya completa, ya completa. Un privilegio que muchos de aquel entonces no tuvieron, ¿no? Nosotros la tenemos ya completa. En tiempos de Pedro aún no estaba completa. Era todavía necesario, hermanos, los testimonios, las señales para confirmar. Pero ahora ya no, la evidencia está aquí. La evidencia está aquí. Tenemos ese privilegio. Ojo aquí. Un privilegio, hermanos, que inició con la predicación de Pedro. ¿Por qué, hermano Eri? Porque en la primera predicación de Pedro, hermanos, termina el periodo de la ley para dar pie, hermanos, o inicio al periodo de la gracia. La evidencia está ahí. Pedro, hermanos, ya habló en el mismo sermón de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo. ¿Están de acuerdo? Pero no se quedó ahí. La vida de Cristo no termina en su resurrección, hermanos. El mensaje de Cristo no termina en su resurrección. Hechos 2:33. Fuerte. Gracias, Tania. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oh, hermanos, a este Mesías que Dios resucitó, a este Mesías del que todos ellos fueron testigos, a este Mesías, a Jesús, Pedro ahora, hermanos, dice que al que crucificaron, al que Dios resucitó, ahora Dios lo ha exaltado. Esta palabra es bien importante. Exaltado, palabra griega, upso, H-U-P, so, upso, exaltado. Significa, hermanos, literalmente elevar a la cumbre de la opulencia. Significa, hermanos, ser elevado a honor. Hace referencia a estar sobre todo. Ese es al que tú y yo servimos. En ese es en el que tú y yo creemos. El único digno de alabanza y gloria, hermanos. La evidencia está ahí. Dios lo ha exaltado. ¿Por qué? Porque solo Cristo lo merece. Solo Cristo lo merece, hermanos. Ahora está en una posición de honor. Ahora el Señor tiene una autoridad suprema. Ahora, hermanos, ocupa el lugar especial en el cielo. ¿Por qué? Porque es el Mesías prometido. Ahora Pedro y las Escrituras lo ponen donde él debe ir. Lo ponen, hermanos, donde él debe estar. ¿Por qué? Porque estando en la tierra, hermanos, lo pusieron en un lugar de criminales.
estando en la tierra, hermanos, lo colgaron y lo humillaron, condenándolo a la muerte más ruin, que era la crucifixión. En vez de un trono, hermanos, lo pusieron en una cruz. En vez de un trono, una cruz. En vez de gloria, humillación. En vez de honor, deshonra. Pero todo eso quedó atrás. Ahora ya está, hermanos, en el lugar de privilegio que se merece. La evidencia ahí está. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. ¿Qué es estar a la diestra de Dios? Ocupar, hermanos, el lugar de mayor fuerza y soberanía sobre toda la creación. Eso es estar a la diestra de Dios. Una cercanía única con el Padre. Cristo, hermanos, fue reivindicado. Al hacer esto, Dios Padre muestra algo bien importante. Al ponerlo y sentarlo a su diestra, hermanos, lo que Dios Padre está diciendo es que la obra de Cristo fue aceptada. Esa es la razón por la que es una sola vez y para siempre. Pero no solo eso, hermanos. Eso es lo precioso de nuestro Señor. Eso es lo precioso de Cristo. No nada más llegó y se sentó para observar. Ahora, hermanos, que el Señor ha sido exaltado, está a la diestra de Dios, va a seguir trabajando por ti y por mí, con una función específica. Hebreos 10:12. Hebreos, Hebreos 10:12. ¿Sí? Gracias, Marta. ¿Lee tu versión, Carla? Hebreos 10:12. Muy bien. Versión Reina Valera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. El hecho de estar sentado, hermanos, también tiene un simbolismo. El hecho de estar sentado simboliza que la obra de Cristo en cuanto a la redención ha terminado. ¿Sí? Pero ahora fungirá como intercesor. Ahora será mediador, hermanos, por sus hijos, por los suyos, por los que han creído en su nombre. La evidencia está ahí. La evidencia está ahí. ¿Por quiénes? Por los que han confiado en su nombre. Esto a mucha gente le duele. Esto mucha gente no lo acepta. Escuchaba durante esta semana una predicación, hermanos. Un hombre, no recuerdo su nombre, dijo, mira, era un filósofo conocido mundialmente. Dijo él esto, yo no me preocupo de vivir la vida que llevo, una vida desordenada y vacía. Dijo, porque al final el trabajo de Dios es perdonarme. Hermanos, el Señor es mediador de los suyos, de los que creen en su nombre, de los que permanecen en Él, no de toda la gente. Si así fuera, todos estaríamos aquí. Si así fuera, todos creerían el mensaje. Si así fuera, todos aceptarían y reconocerían a Cristo como Señor y Salvador. La evidencia está ahí y la evidencia está en el mundo, donde hay mucha gente que no quiere nada con el Salvador.
donde hay mucha gente que no quiere nada con Cristo. Como dice la escritura que leíamos al principio, no aceptaremos, no iremos, no lo haremos. Hermanos, Cristo está a la diestra del Padre abogando por los suyos. La evidencia está ahí. Pedro lo está diciendo. Pedro ahora va a decir, hermanos, que se ha cumplido lo que Cristo dijo. ¿Y qué dijo Cristo? Que era necesario que se fuera. ¿Se acuerdan que dijo eso? Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué, hermanos? Para que venga el Consolador. Para que ese Espíritu Santo ahora esté en nosotros y nos redarguya de pecado. Pedro, hermanos, conecta la obra de Cristo en la tierra con lo que ahora hará el Espíritu Santo, hermanos, ahora que Cristo se fue. Fíjate bien. Pedro relaciona esto en este versículo 33. Se los voy a leer una vez más. Así que, exaltado a la diestra y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Al ser exaltado al cielo, hermanos, en la tierra, Cristo sube al cielo y en la tierra se muestra la evidencia de que ahora Cristo está en el cielo. ¿Cuál es la evidencia? El Espíritu Santo. ¿Sí? En cuanto Cristo asciende, pasa el tiempo que Él dijo, el Espíritu Santo empieza su obra. Hermanos, sí está la evidencia. Esto es lo que ahora la gente podía ver y oír. Es lo que se mostró, hermanos, a través del Espíritu Santo en el Pentecostés. Jesús ha sido glorificado. El Espíritu Santo llega para continuar la obra. Una obra que debe hacerse, hermanos, y cumplirse tal como Jesús lo había prometido. Ahora, hermanos, los que estaban reunidos en ese momento lo ven, hermanos, personalmente. Ahora podían confirmar lo que antes negaban. Ahora podían estar seguros que Cristo era el Mesías. Y la evidencia está ahí. Pero que ahora, hermanos, se tenía que cumplir lo que David dijo. Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Muy bien. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Una vez más, hermanos. Pedro vuelve a las escrituras. ¿Cuál escritura, hermano Eri? Te lo vamos a ver. Antes de continuar. Si usted se ha dado cuenta, Pedro cita una y otra y otra y otra vez escrituras que antes no vemos en él. ¿Se las aprendió en esos 9 días, hermanos? ¿En esos 50 días? No, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Que antes actuaba conforme sus emociones, lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él confiaba. Y ahora, hermanos, lleno del Espíritu, trae a su mente lo importante, que es la palabra que todo judío varón debía conocer a partir de los cuántos años, hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Eran preparados, eran capacitados. ¿En qué? En las escrituras. Y todo judío era así. Todo varón era preparado. Todo varón lo conocía desde su infancia. Y ahora Pedro, hermanos, está trayendo y trayendo y trayendo palabra, trayendo escrituras. Ahora, hermanos, vuelve a traer a David. ¿De dónde salió tanto conocimiento, hermanos? Del Espíritu Santo. De la llenura del Espíritu Santo. La evidencia está ahí. ¿Por qué es importante, hermanos,
¿Por qué les insisto una y otra vez que estudien la palabra, que escudriñen la palabra, que lean la palabra? Porque de ahí va a salir la respuesta que tú necesites en determinado momento. De lo que tengas, mi amado, es donde se va a agarrar el Espíritu Santo para fortalecerte. Pero si estás vacío, ¿de dónde va a agarrar? ¿De dónde te va a apoyar? Si dentro de ti hay puro Facebook y TikTok y Instagram y todo ese tipo de porquerías, hermanos, que ahora llenan nuestros lugares, que ahora llenan nuestras mentes, que ahora ocupan nuestro tiempo, no va a pasar. ¿Qué va a suceder? Que vas a abrir un canal para recibir tus likes, para que te consuelen. Eso va a salir. Ya lo aprendimos, amados, de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿De qué me tengo que llenar? De la palabra. Pero de lo que yo esté lleno, de eso voy a hablar. La evidencia está ahí, hermanos. Ahora Pedro está hablando de una manera elocuente. ¿Están de acuerdo? Ahora Pedro, hermanos, está hablando con una seguridad de palabras. Yo estoy seguro, hermanos, si estuviera Cristo, le diría lo que le dijo en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando le dijo el Señor, que dijo, ¿ustedes quiénes creen, quién dice la gente que soy? No, pues que Elías, no, pues que este y que el otro. Y luego dijo Pedro, el Señor, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Y recuerdan qué le dijo Cristo? No te lo reveló carne, sino mi Padre. ¿Sí? O sea, Pedro está en ese momento siendo iluminado por el Padre y habla lo que el Padre dice. Y Cristo lo reconoce. No son palabras tuyas, Pedro. Tú hubieras hablado sandeces. Pero bendito eres porque has hablado lo que mi Padre puso en ti. Hermanos, ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. En la elocuencia de las palabras, en la seguridad de las palabras. Yo quiero decirles, hermanos, y asegurarles, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Tenemos ya un tiempo yendo por buen camino, pero yo quiero decirles, hermanos, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando. ¿Para qué? Para que Dios vaya obrando, hermanos, y aclarando cada vez más, porque lo que está haciendo Pedro es citar las palabras. ¿Qué está citando? El Salmo 110:1. Vamos sobre el final del tema del día de hoy, hermanos. Pero es bien importante que vayamos al Salmo porque les voy a aclarar la importancia de la escritura. Salmo 110:1. Hasta que ponga a sus enemigos cansados a sus pies. Muy bien. Una vez más, Mari. Dice el Señor, siéntate quieto, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí va. Dice el Señor a mi Señor. ¿Cómo pues, hombre? ¿Tiene un señor o dos señores? Ahí va. Permitan, aquí las palabras originales son bien importantes. Dice el Señor. La palabra original ahí es la palabra Yahvé. ¿Qué es Yahvé? Nombre propio de Dios, el eterno, el autosuficiente. Dice Yahvé. Dice el Señor a mi Señor. Dice Yahvé a Adonai. Dice el Señor a mi Señor. Dice Yahvé a Adonai. Adonai significa Señor, amo, controlador, dueño. Yahvé, Dios Padre. Adonai, Mesías. David muestra al Mesías como un ser divino, hermanos. David sabía y reconocía que tenía a un ser superior, que es Yahvé, pero también que el Mesías que vendría era Dios.
¿Sí, hermanos? Este es el salmo de paso, si me permite, que es comúnmente más usado, hermanos, en todo el Nuevo Testamento, en cuanto a las escrituras. David entonces está hablando de Dios. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. La evidencia está ahí. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios crucificado. Jesús es Dios resucitado. Jesús es Dios ascendido. Pero, oh, hermanos, ahora es Dios sobre toda la tierra. Ahora es Dios con toda autoridad. Pedro está predicando con poder, hermanos. Pedro ahora está colocando a Cristo donde merece. Ahora, hermanos, colocando a Cristo donde debe estar. ¿Hasta cuándo? La Escritura lo dice. Hechos 2:35, y aquí terminamos el tema de hoy. Gracias. Porque David, no, perdón, 2:35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les puse esta imagen, hermanos, para ubicarles. Ese es el estrado. Hasta ahí llegaban cuando alguien, el rey, aceptaba que se acercara a él. Ay, aquí estaban los pies del rey. Aquí ya estaba el que llegaba, ¿sí? Por debajo de sus pies. Ese es el estrado. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a terminar pues el tema aquí. Se lo explico rapidito. El contexto histórico, hermanos, nos enseña que en la antigüedad colocar los pies sobre el cuello o espalda de un enemigo derrotado significaba conquista total. ¿Sí? Conquista total. Significaba también, hermanos, un triunfo definitivo sobre cualquier rival. ¿Qué es lo que está haciendo Dios Padre con Dios Hijo? Dándole, hermanos, la autoridad ahora a todo. Ahora que venció a la muerte. En este caso, hermanos, el hecho de que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, perdón, representa entonces la autoridad de Cristo. Representa la victoria de Cristo sobre el pecado. Lo que antes, hermanos, era una amenaza, termina bajo control. Ahí está la evidencia, hermanos. Ahí está la evidencia que tú y yo necesitamos saber. Ahí está la evidencia que Pedro quería transmitir. Cristo es el victorioso. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el soberano. Cristo es el Mesías. Y el Mesías es Dios. La evidencia ahí está. Yo creo, hermanos, que lo hemos aprendido. Yo creo que vamos avanzando bien. Y yo les pido, hermanos, que durante todo este año sigamos sobre esa línea. Que durante todo este año, hermanos, sigamos conociendo más y más a nuestro Señor. ¿Para qué, hermano Eri? Para poder seguir creciendo. Pero ojo, para que los que nos rodean, hermanos, puedan decir, la evidencia está ahí. ¿Cuál evidencia? Que Cristo cambió su vida. Que Cristo transformó su vida. Que Cristo lo quebrantó. Que Cristo lo ha hecho lo que es el día de hoy. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este año. Vamos a dar gracias a Dios por esta congregación. Y vamos a dar gracias a Dios porque, como dice la Escritura, va, hasta aquí nos ha traído. Hasta aquí Él nos ha guardado. Hasta aquí Él nos tiene.
Insisto en lo que decía mi esposa. Si estamos aquí, es porque el Señor tiene un propósito aún con nuestra vida. Si no, hermanos, si todavía no hubiera un propósito con nuestra vida, ya estaríamos allá. Inclina tu rostro, por favor.